Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tienes algo preparado para todos y cada uno de nosotros, Señor. Venimos con disposición, Señor, de escuchar tu bendita y santa palabra. Venimos con la disposición, Señor, de seguir siendo edificados, Señor, en tu obra. Y queremos, Señor, que esta palabra no sea la excepción, Padre. Que nos revolucione por dentro, Señor, que sea una palabra que penetre en nuestra mente, Señor, y que penetre en nuestro corazón, Padre. Para salir de aquí, Señor, motivados, exhortados, Señor, y con toda la intención de vivir diferente, Padre. De vivir, Señor, agradándote cada día más, Señor, y de día a día, Señor, a través de tu palabra, parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Nos disponemos a escuchar, Señor, esta enseñanza que tú has preparado. Aquí está tu púlpito, Padre, aquí está tu Hijo. Usa, Señor, mi voz, usa, Señor, lo que quieras usar, Padre, para edificar a tu pueblo, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús y escuchamos esta predicación, Señor. Amén. Amén. Bueno, antes de la lectura bíblica, hermanos, en Estados Unidos hay creo que me parece que es el billete de $100. En el billete de $100 viene un personaje muy famoso, un personaje muy importante que se llamó Benjamin Franklin. No sé si lo recuerdan, normalmente en la escuela nos lo enseñaban como el inventor del pararrayo, el que traía una cometa y que vio fenómenos eléctricos, y bueno, en todo eso se enfocó, ¿verdad?, la carrera científica de Benjamin Franklin. Él era un hombre muy inteligente, él era un científico con mucho prestigio, ¿verdad? Y él no era precisamente cristiano, pero él decía que él sentía mucho respeto por la Biblia, por la palabra de Dios, tomando en cuenta también que su nación, ¿verdad?, había sido colonizada, digámosle, a partir de la palabra de Dios, a partir de creyentes. Entonces, un día Benjamin Franklin paseaba por su ciudad y traía como un tipo pergamino. Y él sabía que muchas personas se burlaban tanto de la Biblia como de él, porque él públicamente manifestaba que a él le parecía la Biblia algo extraordinario. Repito, él no se consideraba cristiano. No sé realmente cómo estaba su corazón delante de Dios, pero él reconocía que la Biblia tenía razón en muchas cosas y que la Biblia era algo sumamente importante para muchas personas y que tenía un contexto histórico impresionante. Entonces, como él decía esto públicamente, muchos se burlaban de él. Y un día él iba leyendo y se topó a un grupo de esas personas que se burlaban de la Biblia. Y le dijeron: ¿Qué estás leyendo ahí? Y dice: estoy leyendo un poema muy bonito, dijo Benjamín. ¿Quieren que se los lea? Sí, ¿cómo no? Y les lee este poema, extiende ahí su papel y les empieza a leer el poema. Y qué sorpresa que cuando termina de leer, los que estaban escuchando lo dijeron: ¡wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué hermoso poema! ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué cosa tan bonita! Pues ¿de dónde sacaste eso? A ver, no habrá posibilidad de que nos des una copia. Y les contesta Benjamín: sí, lo único que tienen que hacer es leer el capítulo 3 del libro de Habacuc. Fue lo que les leyó a estas personas. Y es lo que yo quiero que hoy leamos, hermanos. Vamos ahí al libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 3. Ok, vamos al libro de Habacuc. No sé si en los celulares, pero en las Biblias sí viene ahí arriba el título. ¿Qué dice? Oración de Habacuc. Ajá, entonces es una oración que hace el profeta Habacuc. Vamos a leerlo y dice así, hermanos: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron.
¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios, hermanos. Hasta ahí. Muy poco se sabe de quién fue realmente Habacuc. En la Biblia se nos presenta como un profeta de Dios. En su libro encontramos una situación que estaba enfrentando en ese momento el pueblo de Israel. Era una situación sumamente difícil, porque la nación israelita estaba siendo arrasada y violentada por el imperio de Babilonia, por los babilonios. De hecho, es muy probable que a Habacuc le haya tocado ver con sus propios ojos cómo fue que Babilonia conquistó completamente al pueblo de Israel. Entonces Habacuc fue contemporáneo de otros profetas muy conocidos como Nahum, como Sofonías o como Jeremías. Y encontramos en Habacuc un carácter muy similar al de Jeremías. Habacuc lloraba, hermanos. Habacuc se entristecía de gran manera al ver cómo las peleas y la violencia dominaban al pueblo elegido por Dios. Habacuc sabe que esto se debe a los impíos, a la impiedad. Y ese error que ocurría muy frecuentemente era olvidarse de Dios y olvidarse completamente de las leyes, de la ley de Dios, y se convertían en impíos que ignoraban la ley y los mandatos de Dios. Ahora yo aquí pregunto, alguien que cualquiera puede responder, ¿qué ocurre cuando alguien se olvida de Dios? Pues ocurre que tenemos una alegría momentánea, superficial. A veces nos refugiamos en algún placer, en algún pecado, nos hace sentir un buen rato, pero sabemos que en algún momento llegan las consecuencias. La violencia, la muerte y el dolor que invade a nuestro país ocurre, ¿saben por qué ocurre, hermanos? Porque México se ha olvidado de Dios, así de simple. Se ha olvidado de Dios. Mucha gente lo menciona, cargan medallitas, cargan estampitas, siguen religiones, pero nadie se sujeta a la palabra de Dios. Nadie quiere vivir en santidad. No se preocupan de que Cristo viene pronto realmente. La mayoría de los mexicanos viven con Dios en la boca, pero con el mundo en sus corazones. Y la Biblia sí lo había profetizado. Hay una palabra en la palabra de Dios que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto le pasó al pueblo de Israel en muchas ocasiones. Se olvidó de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dolor, violencia, conquista por parte de Babilonia. Y Habacuc sabía todo esto y se entristece. Siente ese entristecimiento que todo hombre y que toda mujer de Dios debe de sentir al ver a una persona que se aleja de Dios. Así como nos gozamos con la salvación de una sola persona, así nos debe de doler que uno solo se pierda. Y aquí Habacuc estaba viendo no una persona, sino que un pueblo entero, elegido por Dios en el Antiguo Testamento, se estaba alejando de Dios y sufriendo las consecuencias. Habacuc siente este dolor y hace lo mejor que un hombre de Dios puede hacer: recurre al clamor y recurre a la oración al Dios Altísimo.
El libro de Habacuc, hermanos, se puede resumir en 3 puntos muy sencillos. Número 1, Habacuc clama. Número 2, Dios responde. Y número 3, Habacuc ora y alaba. En el primer capítulo, hermanos, léanlo en su casa, Habacuc clama a Dios de una forma desesperada. Es como si Habacuc se arrodillara delante del Señor y le dijera: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta violencia en tu pueblo? ¿Hasta cuánto dolor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que hagan esto con tu ley? ¿Por qué permites que se olviden de ti? ¿Por qué, Señor, se están olvidando de aquel que es el Dios Altísimo? ¿Por qué se están olvidando de Jehová de los ejércitos? ¿Por qué se están olvidando de aquel que nos sacó de Egipto? ¿Por qué, Señor, se están olvidando de ti? ¿Por qué? Imagínense un Habacuc destrozado con sus rodillas en el piso, llorando, sus lágrimas corriendo, sus mejillas, sus ojos rojos de desesperación, clamando al Dios Altísimo en el que él todavía confiaba. Pero la situación era dura. Y en el segundo capítulo, Dios le responde y le pide a Habacuc que escriba la respuesta que se convertiría en este hermoso libro de la Biblia. Dios le hace saber a Habacuc que él sigue el control, que él no está ciego, que él no está sordo, y que aunque todo se vea muy mal, él, Jehová de los ejércitos, sigue el control. Dios le habla a Habacuc como un Dios fiel y justo, un Dios justo que salva y que bendice al humilde de corazón y que castiga la maldad del impío. Dios le da la paz a Habacuc en su respuesta y le dice algo hermoso. Dios le dice a Habacuc: no te preocupes, Habacuc, porque un día toda la tierra será llena de mi gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Hermanos, la gloria de Dios es Dios mismo. La gloria de Dios es la presencia de Dios. Cuando Dios te dice: te he dado mi gloria, significa te he dado mi presencia. Yo mismo me he impartido en ti, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu esencia, en tu vida. Me he metido en cada rincón de tus entrañas. Eso es la gloria de Dios. Y Dios le promete a Habacuc que un día toda la tierra será llena de la presencia de Dios. Entonces Dios le hace saber a Habacuc que él sigue al control. Esto le da paz a Habacuc, esto le da gozo a Habacuc, y es así como llegamos a este tercer capítulo, a esta oración que el profeta hace. Y lo primero que dice, hermanos, lo primero que dice es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Qué fácil es mencionar esta frase, pero es mucho lo que esto implica. Nuestras oraciones, hermanos, casi siempre se sientan en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en nuestros anhelos. Y no estoy diciendo que esté mal orar por necesidades, claro que no. Pero a veces se nos olvida lo más importante, que es la obra de Dios. Y nos centramos tanto en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestros asuntos por resolver, que es como si nosotros oráramos diciéndole: ¿sabes qué, Señor? Aviva mi obra. Estoy enfermo, aviva mi obra. Tengo un negocio que quiero que prospere, aviva mi obra. Ahorita tengo un problema, Señor, resuélvemelo, aviva mi obra. Y está bien orar por tus necesidades, pero se nos olvida que no es nuestra obra, es la obra de Dios lo que debe estar en primer lugar. Y esta oración que hace Habacuc significa mucho, porque Habacuc lo único que desea es que pase lo que Dios quiera que pase, y no lo que él como hombre quisiera que pasara. Porque probablemente Habacuc, él probablemente como un ser humano, él lo que hubiera querido es que Dios, con un abrir y un cerrar de ojos, o con un tronar de dedos, ¡pum!, se aniquilaron todos los babilonios. Pero Dios le dice que él está al control, que en medio del dolor él sigue al control y se glorifica en medio del dolor. Habacuc entiende que lo importante no es la ausencia de problemas, que lo importante no es vivir sin dolor. Lo importante es la presencia de Dios o la gloria de Dios en medio del dolor y los problemas. Esto lo entendió Habacuc y dijo: ¿sabes qué, Señor? Aviva tu obra, como tú quieras, pero aviva tu obra. No mis deseos, no lo que yo quisiera. Yo no te voy a dar órdenes, ni te voy a dar instrucciones de cómo vas a solucionar esto. Yo nada más, Señor, oro porque se avive tu obra. No son mis deseos, dice Habacuc. No son mis deseos lo importante.
No son mis planes lo importante. No es lo que yo quiero lo importante. Aquí lo que importa es tu obra, Señor. Lo que importa son tus planes. Lo que importa es tu propósito. Lo que importa es tu voluntad. Y a veces, hermanos, Dios lo único que quiere no es que te olvides de tus problemas. No es imposible. Pero Dios lo que a veces quiere es que te olvides un poquito de ti. Un poco de ti. Y ores a favor de la obra de Dios. Que sueltes un poquito tus problemas y que ores un poquito a favor de la obra que Él tiene preparada. Señor, trae avivamiento en medio de esta sociedad tan corrompida. Señor, salva a otros con tu misericordia. Me olvido un ratito de mis problemas, Señor, porque mis problemas no son tan graves como aquel que está sin Cristo. Mis problemas son aquí en la tierra y se solucionan en un cierto tiempo. Ningún problema terrenal es eterno. Pero allá afuera hay problemas que sí tienen, hay personas que sí tienen problemas eternos, que van caminando al infierno. Aviva tu obra, me olvido un poquito de mi ego y oro a favor de tu obra, Señor. Salva, trae avivamiento. Señor, obra en aquellos que viven en tinieblas. Señor, que el evangelio de Cristo brille donde hay oscuridad. Señor, aviva tu obra. Aviva todo aquel que está apagado espiritualmente. Aviva todo aquel que está desanimado, que no quiere nada con las iglesias. Hermanos, tenemos que orar a veces así y decirle: Señor, no se haga como yo quiero, porque mi obra no es nada, mi obra se va a olvidar con el paso del tiempo, pero la tuya es perfecta y eterna. Aviva tu obra y no la mía. Amén, aleluya. Hermanos, Habacuc ora en forma de canto. Vieron que en el capítulo que leímos, en varias ocasiones viene la palabra Selah, que es como viene en los salmos. Habacuc no solamente está orando, Habacuc está cantando de gozo, le está cantando a Dios, le está orando en forma como si fuera un salmo, a manera de canto. Hermanos, porque sabe que la voluntad de Dios es perfecta, que sus planes y pensamientos son para bien y no para mal. Y luego sigue la oración de Habacuc que dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí qué importante entender, Habacuc no está tonto, él sabe que Israel merece lo que está pasando. Él sabe que esas consecuencias que están viviendo no son un accidente ni son una injusticia, sabe que es algo justo, sabe que ellos se olvidaron de Dios y que por eso está sufriendo, sabe que Israel le dio la espalda a Dios y que todo lo que ocurre es por consecuencia, pero Habacuc lo que hace es clamar por misericordia. Hermanos, ninguno de nosotros merecemos todo lo que Dios nos ha dado. Somos pecadores, somos corruptos, somos mentirosos, somos malos, pero Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros. Qué gran bendición. Por eso, hermanos, si tú has recibido esta gracia, entonces intercede por otros, intercede por tus familiares, intercede por tu familia, intercede por tu ciudad, intercede por aquellos que ni conoces, pero que están viviendo como un día tú viviste, lejos de Dios. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo esto? Que Habacuc nos está enseñando algo, que si tú oras como él, con ese clamor, con esa humildad, con ese interés hacia la obra de Dios más que en tus problemas, Dios responde. Dios no está en silencio, Dios responde. Muchas veces, hermano, lo que Dios quiere es un hijo apasionado que se olvide un momentito de sí mismo, que por unos minutos se olvide de ese egoísmo que lo hace pedir y pedir y pedir cosas para Él y que comience a interceder por otros. Hermano, dice la Biblia que el amor todo lo sufre. Y en una ocasión el apóstol Pablo le dice a los creyentes: suframos a causa de Cristo. Y lo dice emocionado, lo dice como si fueran un parque de diversiones. ¡Hey! Vénganse, vamos a sufrir a causa de Cristo. Y lo peor es que los creyentes, lo mejor, es que los creyentes le dijeron: amén, suframos a causa de Cristo. Claro que sí, porque la vida es Cristo. Porque, como dijo también el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a sufrir, vamos a batallar, vamos a que nos rechacen, pero todo sea por la obra del Señor y no la mía. Hermanos, dice la Biblia que el amor que debemos de sentir hacia el prójimo es como si fuéramos un amor hacia nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ese prójimo está viviendo en tinieblas. Tenemos nuestros testimonios. ¿Qué te pasó a ti lejos de Dios? Yo me quería matar. Allá afuera hay gente que se quiere matar.
Tú tenías a lo mejor depresiones, allá afuera hay gente deprimida, tienes familiares a lo mejor deprimidos. Es hora de decirle: Señor, aviva tu obra. Me olvido de mí un momentito, pero aviva tu obra. Y hay muchas personas que están como Israel, pasando problemas porque se los ganaron, que son consecuencias de sus decisiones. Pero tú debes de interceder por tu prójimo y clamar a Dios por tu misericordia. ¿Qué ejemplo tan grande nos está dando este profeta? Ya habías oído hablar de Habacuc, casi no se predica de él, ¿verdad? Pero fíjate nada más lo que tiene la oración de Habacuc. La oración de Habacuc tiene alabanza a Dios, tiene adoración a Dios, tiene humildad en su corazón y tiene intercesión por su pueblo. Hermanos, yo dudo mucho que Dios vaya a ignorar una oración así. Definitivamente Habacuc no era un cristiano como los de ahora. Ahora que hay tantos cristianos, de esos que les dicen cristianos yoyos. Yo. Bendíceme a mí, sálvame a mí, sáname a mí, restaura mi familia, restaura mi matrimonio, saca adelante a mis hijos. ¿Y tu prójimo? Qué bueno, qué buenas oraciones. Ora por tus hijos, ora por tu esposo, por tu esposa, por tu madre, por tu familia. Pero bueno, ¿y tu prójimo? Al que no conoces, el que no ves todos los días, el que no es tu responsabilidad en cuanto a lo económico, en cuanto aquí a lo terrenal, pero sí es tu responsabilidad en lo espiritual. Se nos olvida, ¿verdad? Y sigue Habacuc su oración y dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc ora por avivamiento y comienza a alabar a Dios. Habacuc glorifica el poder y la majestad de Dios. Que él no importa, él si se asoma a la ventana, él ve personas muriendo, israelitas siendo oprimidos por los babilonios, pero él ya confía en lo que Dios le dijo. Y él dice: esta tierra será llena de su gloria, será llena de su alabanza. Habacuc ya no estaba viendo lo que el mundo le mostraba, Habacuc estaba viendo lo que Dios le había prometido, que era una tierra llena de la gloria de Dios. Qué oración tan bonita, porque tiene principios cristianos, hermano, que no debemos de ignorar jamás. Esta oración, fíjate, le da honra y gloria a Dios, declara obras específicas de Dios, nos recuerda quién es Dios y qué ha hecho en el pasado, porque Habacuc se acordaba de que Dios en el pasado ya había respondido muchas veces. Y en el Antiguo Testamento vemos esta historia en muchas ocasiones: a Israel oprimido por sus errores y a Dios contestando con una persona. Sansón, Moisés, Gedeón, muchas personas que surgieron a causa de un clamor a Dios. Y luego esta oración también coloca al hombre debajo de Dios, que es donde va. Y en quinto lugar, esta oración crea confianza en el poder y en las obras de un Dios todopoderoso. Habacuc tal vez tenía toda clase de necesidades, porque era un ser humano, Habacuc era como tú y como yo, pero se olvidó de sí mismo y puso a Dios y a su obra por encima de todo. Y ahí es cuando Dios honra tu actitud y te llena de su bendición. Hermano, no hay nadie a quien le interese más tus necesidades que a Dios, porque Dios te ama. Y Dios sabe tus anhelos más profundos, y Dios conoce tus necesidades, pero Dios también quiere tratar con tu ego. Y te dice: sí, mijo, vamos a tratar con eso, pero ora por la obra de Dios, ora por otros, crea humildad en tu corazón, crea interés por tu prójimo, y ya después trataremos con tus asuntos. No es que Dios se olvide de tus problemas, claro que no, pero Dios lo que sí quiere que nos olvidemos es de nuestro orgullo, de nuestro ego, de ese egoísmo que a veces tenemos, de que oramos nada más por nosotros. Y si nos dicen ora por alguien más, bueno, pues es por un hijo, por un familiar, por alguien a quien amamos. Pero cuando hemos orado y hemos dicho: a ver, esta ocasión vamos a hacer puras peticiones por la ciudad, por las autoridades, por el presidente de México, por los inconversos, por los perdidos, por aquellos que el enemigo ha engañado, por aquellos que se han llevado a falsas doctrinas. Hermanos, hay muchos motivos de oración que podríamos estar haciendo nosotros, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos gana a veces el egoísmo y nos centramos en nuestra obra y no en la de Dios. Pon a Dios en primer lugar como Habacuc, y es ahí cuando llega el gozo, hermano. Es ahí cuando llega la paz, es ahí cuando llega la alegría, y los problemas se hacen chiquititos delante de un Dios gigantesco. Y sigue orando Habacuc y dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido.
Habacuc sabía que Dios ya había hecho milagros en el pasado, ya había liberado a su pueblo anteriormente, y esto lo llenó de paz, y su confianza en Dios se volvió inquebrantable. Hermano, confía como lo hizo Habacuc. Dios nunca ha ignorado a aquel que le ha clamado desde lo profundo de su corazón. A veces Dios calla porque nuestras oraciones están cargadas de egoísmo. Como les digo, el famoso yo-yo. Pero si lo buscas como lo hizo Habacuc, de forma honesta, de forma sincera y llena de amor, Dios va a responder. Y no es que yo sea profeta, pero es que conocemos el carácter de Dios. Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre perfecto. ¿Cómo alguien va a creer que Dios no va a responder a esta clase de oraciones tan salidas del corazón? A veces Dios calla, hermano, porque nuestras oraciones no son de la forma correcta. Y Habacuc termina su oración de forma hermosa, llena de adoración hacia su Dios. Y fíjense en esto lo que dice, lo que termina diciendo Habacuc. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Imagínense lo que estaba pasando: el pueblo de Dios invadido por Babilonia, la violencia creciendo, el pecado en aumento, y en medio de ese escenario que se ve tan triste y oscuro, Habacuc halló gozo y luz por buscar la presencia de Dios. Habacuc sabe que la situación es dura, pero aunque estuviera todavía peor, él nos enseña que se seguirá gozando en Dios, en el Dios de su salvación. Ese Dios que llenó a Habacuc de gozo, de paz y de luz, es el mismo, hermano, que hoy está aquí, dispuesto a manifestar esos mismos atributos a todo aquel que le clame con el corazón en la mano, y demostrarte lo que es verdaderamente una vida cristiana, una vida que el mundo no puede entender, una vida que vive con la paz de Cristo aún en medio del dolor de este país tan violento, porque es un país violento. Y nosotros, hermano, llegamos mi esposa y yo llegamos al trabajo, prendemos nuestras computadoras y lo primero que vemos es muerte. Se halló muerto se halló muerta aquella, y que le hicieron esto, y que balacera aquí, y que muerte acá, y que dolor acá, y que desaparecidos aquí, y que desaparecidos acá. Es triste lo que está pasando en México, pero aún con todo y eso, y aunque estuviera peor la cosa, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, dice Habacuc. Aunque haya momentos inesperados, hermanos, de problemas económicos o problemas de salud, aunque el mundo cada vez se ponga peor, porque se va a poner peor, aún con todo y eso, podemos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. ¿Y saben por qué? Porque nuestra felicidad no está en el dinero, nuestra felicidad no está en las cosas materiales, nuestra felicidad no está en viajes, no está ni siquiera en el éxito personal, ni en nada que el mundo nos pueda ofrecer. Nuestra felicidad se encuentra en Cristo, y le pese a quien le pese, y le duela a quien le duela, eso nadie nos lo puede robar. Así que clama a Dios y dile como Habacuc: aviva tu obra, Señor, aviva tu obra y no la mía. Y yo hoy quise hacer un mensaje más corto, un poquito más corto, hermano, de lo de costumbre, porque yo quiero que oremos a favor de otros. Yo quiero que los que estamos aquí, así con los poquitos que somos, que oremos a favor de Nuevo Casas Grandes, que oremos a favor de los perdidos, que oremos a favor de los desanimados, que oremos a favor de las familias que están atravesando dolor por estas situaciones que están pasando en nuestro país. En esta ocasión no vamos a orar por nosotros, no vamos a orar por nuestras necesidades. Si tú quieres orar por tu necesidad, ahorita llegando a tu casa te puedes arrodillar y ora por todo lo que quieras, y aquí nosotros te apoyamos y seguimos orando también por ti. Pero ahorita es momento de interceder como lo hizo Habacuc. ¿Estás de acuerdo, hermano? Ponte de pie.